Creo, no me acuerdo si quedamos en el 14, ¿cierto? Sí. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, y Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim. ¿Me escuchan bien? Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Ahora sí. Ahora no llegaba la... ya. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron, es decir, que eran vasallos de este rey. Y en el año 14 vino Kedor Laomer, y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Ham, y a los semitas en Sabe Kiriataim, qué lindos los nombres, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Gracias. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habita en Haseson Tamar. Quiero ver aquí una cosa. Okay. Dice, esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también aló su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gentes. Entonces aquí vemos que había ocurrido un incidente. En la antigüedad habían reyes que tenían a otros reyes como vasallos, que se decía. Y un vasallo era un rey que le tenía que pagar impuestos a otros reyes. Por ejemplo, en el tiempo de la Reconquista en España, el reino ¿cómo se llama? Donde estaban los moros, en la Alhambra. ¿Cómo se llama ese reino? El reino de los... Se me olvidó ahora. ¿Saben de quién estoy hablando? En la Reconquista. Los moros, ¿cómo se llamaba ese reino? No me acuerdo. Bueno, el punto es que ellos le tenían que pagar tributo a los reyes católicos. Entonces, esto era algo que era muy frecuente en la antigüedad, donde un rey venía, conquistaba una región y no derrocaba al rey que estaba allí, sino simplemente que le decía, mira, no te voy a destruir, pero me tienes que pagar tributos, ¿no? Estos reyes se rebelan en contra de Kedor Laomer, y entonces es que ocurre la guerra, y entre la guerra, los expolios de la guerra, viene también Lot, que es sobrino de Abraham. Cuando Abraham se entera, sale entonces en rescate de ¿quién? De Lot. Y Lot parece que siempre estaba metido en problemas, ¿no? Siempre tenemos un familiar, una persona en la familia que siempre está metido en problemas y que hay que estarlo socorriendo, ¿no? Y eso pasa también en el mundo entre los cristianos. No es que es una cosa que no ocurre entre nosotros. Pero entonces va el tío Abraham, y con 318 de sus personas va y hace combate en contra del rey, y toma no solamente a Lot, sino que liberta también a los reyes que habían quedado prisioneros. Entonces dice que cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Como dijo el Señor Jesús, dice, dad al César lo que es del César. Abraham no quiso recibir nada de el diablo. Abraham no quiso, y eso es una gran enseñanza. Esto se puede, de aquí se saca un sermón, esto se predica solo. A veces los cristianos somos demasiado rápidos en recibir regalitos del mundo, diciendo, el Señor me está bendiciendo, cuando en realidad debemos de rechazar eso, ¿no? La bendición del cristiano viene del Señor, no de este mundo. Y dice entonces, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ahora, antes de eso vamos arriba un poquito, porque tenemos que analizar un poco esto. En el libro de Hebreos se nos dice que el Señor Jesucristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? ¿Y quién es este Melquisedec? Que él es un rey ¿de qué? Es el rey de Salem. ¿Y qué significa Salem? Paz. Es el rey de paz. El Señor Jesucristo, uno de los títulos que él tiene es ¿qué cosa? Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Y Melquisedec qué significa? Es absolutamente una figura de Cristo. No sé si en el libro de Hebreos se nos dice que este Melquisedec no tiene, dice, linaje. No se nos habla en ninguna parte que Melquisedec, hijo, usualmente cuando se habla de los reyes se dice fulano de tal, hijo de Mengano, que reinó y su hijo, ta. No, él de repente aparece, este personaje aparece en el Antiguo Testamento y desaparece. No nos volvemos a enterar más de lo que pasó. Después cuando nos habla nuevamente de Salem, vemos que son reyes, el combate de aquellos famosos 5 reyes y que era una figura de anticristo. De hecho, yo tengo un sermón sobre eso, a lo mejor tengo que desempolvarlo, porque es tremenda enseñanza sobre eso. Pero aquí vemos que Melquisedec se presenta, el rey de Salem, y esto es una figura, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y este rey, que es un rey sacerdote, de la misma manera que el Señor Jesucristo es ¿qué cosa? Es un rey y es también sacerdote. De la misma manera que nosotros somos ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, porque estamos en Cristo. Y todas las cosas, todos los dones, los beneficios, las bendiciones, todas las cosas que Dios el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo, vienen a ser nuestras también por adopción. Cuando el cristiano está en Cristo, ha sido metido en Cristo, entonces todas aquellas bendiciones vienen a ser también de Él. Son nuestras. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros somos ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, una nación santa. ¿Ve? Un pueblo santo. Entonces aquí vemos que se aparece este personaje, que es el rey de Salem. ¿Y usted sabe qué cosa es Salem? ¿Qué ciudad es esta? Jerusalén. Se llamó después, esta es la misma Jerusalén. Jerusalén después cambió el nombre, tuvo varios nombres, pero el Salem significa, o Shalom, significa ¿qué cosa? Paz. Paz. La paz de Jerú. No, es cierto, no le estoy, piensa que estoy embromando, claro. Jerú, yeah. Después, la ciudad de Jerusalén después fue conquistada por que si no me equivoco, fueron los jebuseos. Fue que el rey David la conquista, ¿no? Cuando él la toma y hace del reino de Jerusalén la capital de su reino. Y edifica entonces la ciudad de David, y después entonces el rey Salomón extiende la ciudad de David, la ciudadela de David, y extiende lo que se llama hace una extensión hacia lo que es donde él construye el templo, que le compra en estoy cansado hoy, entonces el cerebro nada más que me está funcionando un cuarto, no me está funcionando completamente. Le compra hermanos, ayúdenme, de Onam, la era de Onam, gracias, la era de Onam, que quedaba entonces el rey Salomón, de hecho, completa la ciudad, uniendo la era de Onam con la ciudadela de David. Pero bueno, este rey de Melquisedec que se nos menciona
que es un rey, que es un sacerdote, que según el orden, dice que Cristo era un rey sacerdote según el orden de Melquisedec. Si ustedes se recuerdan, en el libro de Apocalipsis, nos encontramos al Señor Jesucristo dentro del templo vestido como un sacerdote. ¿Ve? Dice que sus pies son como pies de bronce, y vemos que el Señor Jesucristo está parado. ¿Se acuerdan de la visión del libro de Apocalipsis? Apocalipsis. Yo siempre les estoy dando a ustedes, hermano, porque yo quiero que ustedes vean que el Antiguo Testamento no es como que a veces el cristiano tiene una concepción de que aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está aquí. No, están entrelazados. Si usted quiere entender el Nuevo Testamento, tiene que entender el Viejo Testamento. Y a su vez, el Viejo Testamento tiene que ser leído con el lente del Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Juan tiene la visión, el Señor Jesucristo se presenta como ¿qué? Bueno, Él se presenta como el sumo sacerdote que está ministrando. ¿Y cuál era uno de los oficios del sumo sacerdote? Recuerden lo que estaba el Señor. El Señor está frente a la minora, la gran minora del templo, aquella candelabro que tiene 7 brazos, ¿no? Y estaba, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? ¿Cuál era una de las funciones del sacerdote? ¿Ah? No, bueno, eso era, había que hacerlo diariamente, porque mantener, no había, recuerden, no había ventanas en el santuario, en el templo del Señor. No había ventanas. La única luz que había dentro del templo era ¿qué cosa? Era la minora, el candelabro del templo. Y el Señor Jesucristo está haciendo lo que hacían los sacerdotes. Todos los días los sacerdotes tenían que ir y llenar de aceite las pequeñas granadas, creo que le dice granadas, el contenedor, los depósitos de aceite. Había que echarle aceite, había que cambiarle las mechas, todas aquellas cosas, que las mechas se hacían del lino, de la ropa de los sacerdotes. Cuando ya la ropa estaba muy vieja, se usaba esa ropa para hacer las mechas del candelabro. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en la visión de Apocalipsis. Él está ministrando como sacerdote en la casa. No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre, le dice él a la Virgen María. ¿Se acuerdan? Entonces él está en el templo y está parado frente al candelero. ¿Y el candelero qué representa? La iglesia. Y él está entrando en juicio con la iglesia. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y él está primero hablando con este candelero de la iglesia de Esmirna, y después con la iglesia, etcétera, ¿no? Y ahí nos da una descripción del Señor. Dice que su cabello era blanco como la nieve, de que su rostro era resplandeciente, que tenía un vestido blanco atado por los lomos con un cinto de oro, etcétera. Tiene una vestidura sacerdotal. Pero la vestidura que se describe en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo curioso de esa vestidura? A ver. ¿Qué es lo curioso de esa vestidura sacerdotal? No hay efod, no se nos describe. ¿Qué más no se nos describe? Ajá, pero tampoco nos describe que tiene puesto una mitra sacerdotal. Tiene puesto el turbante de sacerdote. ¿Se acuerda que el turbante que tenía Aarón puesto, qué decía el turbante? Santidad a Jehová. Pero Jehová no puede tener un turbante que diga santidad a Jehová, porque Él es Jehová, ¿no? Y de la misma manera que el sacerdote tenía aquella vestidura sobre su cabeza como una señal de autoridad sobre su cabeza. Pero eso lo mencionó el hermano Luis. No hace ni 2 segundos lo mencionó, ¿no? Claro, con las 12 piedras no lo tiene tampoco. Solamente se nos menciona un cinto de oro. Ni el Purim, ni nada de eso tenía, y no se nos menciona que tenía eso. Entonces, ¿por qué él es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? No está con la vestidura, no es la vestidura del sacerdocio arónico. Un pequeño detalle nada más para satisfacer su curiosidad teológica. Bien, ok. Entonces, aquí nos encontramos a Melquisedec. Y aquí vemos un gesto de este Melquisedec, de este príncipe de paz y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que hace cuando se presenta a Abraham? Lo tienen ahí, hermano, no tienen que recordarse porque lo tienen escrito delante de ustedes. Dice que sacó, que dice, pan y vino. Qué curioso. Celebra la Santa Cena con Abraham. Y ahí nos está diciendo, recuerden que Melquisedec es una figura de Cristo, un tipo de Cristo. No, es una figura.
Recuerda que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue una persona. ¿Ok? Ahora, hay que notar un detalle interesante también. ¿Ok? Ese detalle es que la gravedad aún funciona. Por lo menos en eso lo tenemos seguro. No sabemos quién era específicamente este personaje. Melquisedec probablemente no era el nombre de él, sino el título que tenía. ¿Ok? Melquisedec es el rey de justicia. ¿Qué significa? Alguien me puede buscar en su Biblia, probablemente no sé si lo diga. La mía no lo dice. Yo tengo una Biblia que no tiene detalle. A ver, los teólogos que tienen Biblias de apunte. La palabra Melech en hebreo, ¿qué significa? Rey. ¿Eh? Melech. Melech Elohim, el Dios rey. Un título. Es, disculpe. Justicia. Ajá. Es un título. Y de la misma manera que, por ejemplo, Josué no es el nombre de Josué, que era Oseas. El nombre de él es José porque se le pone como un título. ¿Qué significa Yahshua? ¿Qué significa Josué? Conquistador, libertador, médico, sanador. En la antigüedad, en el hebreo, no hay diferencia. La misma palabra que se usa para médico o sanador es la misma palabra que se usa para libertador. Por eso, yo quiero que entiendan, cuando los judíos meneaban la cabeza y le dicen médico, a otro sanaste, sálvate a ti mismo, es un uso, están burlándose por el título del Señor Jesucristo como el sanador o el médico. Le dicen, no a otros, sánate a ti mismo, ¿no? Entonces vemos aquí que este hombre que tiene un título, que es una persona histórica, esto no es una teofanía, hay que entender esto. Melquisedec no es una teofanía. ¿Quién sabe qué es una teofanía? A ver. Ajá. No de Jesús. Hay que tener cuidado con decir Jesús, porque Jesús es el hombre, es la humanidad de Dios. Teo es Dios, es una manifestación, ¿no? La palabra fanía o fainestai en griego significa qué cosa, manifestación o apariencia. ¿Ok? Entonces de ahí viene de hecho la palabra fainestai, viene nuestra palabra manifestar. ¿Ok? No sé si fue una mosca o un hipopótamo lo que me llegó al ojo, pero me tiene... Ok, listo. Bien. Entonces, una teofanía es básicamente una revelación de Dios, una humanación o una apariencia física de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso se llama teofanía. Teo es Dios, fanía es una manifestación de Dios. Esto no es una teofanía, es un tipo de Cristo. Como por ejemplo, Josué es un tipo de Cristo, como José es un tipo de Cristo, etcétera, ¿no? Lo que sí es una teofanía, por ejemplo, es cuando el ángel, cuando Jehová pelea con Jacobo sobre el monte. ¿Recuerdan eso? Eso es una teofanía. Cuando Dios asume una forma física para pelear con Jacobo. ¿Se acuerdan de esa historia? Okay. Pero aquí no. Esto es una persona, es un hombre, un personaje histórico que se presenta a Moisés y tiene esta señal de comunión. Le trae vino y pan. Y aquí está haciendo una cosa que en la antigüedad, en los antiguos, en el Medio Oriente, compartir. De hecho, nosotros usamos la expresión de vamos a partir pan, ¿no? ¿Qué significa vamos a partir pan? Están ustedes más dormidos que yo creo. Los veo más cansados que yo, ¿no? Es el cambio de hora, que parece que son las 12 de la noche. Yo todavía no me acostumbro. Y después cuando finalmente me acostumbro, la semana que me acostumbro, me cambian la hora nuevamente. Y entonces estoy así con los ojos abiertos, ¿no? Bien. ¿Cómo? Sí, pero si yo le digo, bueno, vamos a partir pan juntos, ¿qué significa? Vamos a compartir, vamos a tener una comunión, convivencia, una comunión, claro. Y eso se hacía, usted invitaba a una persona y compartía qué cosa, el pan y el vino. Pero es lo que hace el Señor Jesucristo, ¿no? Es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso es que es el orden de acuerdo al sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y vemos cuál es aquel rito que todos los cristianos practicamos desde que el Señor Jesucristo nos dejó la instrucción. Aquel rito por el medio del cual los muchos cuerpos nuestros se hacen un solo cuerpo de Cristo. Porque siendo, dice vosotros, muchos,
siendo uno solo el pan, todos somos el mismo cuerpo por participar, dice el apóstol Pablo, de aquel mismo pan. Y cuando habla, por ejemplo, de participar, ¿sabe cuál es la palabra griega que usa Pablo cuando habla de participar allí? Empieza con K, termina con A. Coinonía. Coinonía, que significa comunión, ¿no? Entonces, eso es algo que es maravilloso. A mí me encanta esta escena, porque entonces dice, Melquisedec, rey de Salem, estoy en el 18, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí llegamos a la parte que a los bautistas no nos gusta leer, porque habla de los diezmos, y siempre que hablamos de los diezmos, las personas se ofenden. ¿Okay? Entonces, este tipo de predicación ocurre muchas veces en la iglesia que o no se enseña o se enfatiza demasiado. Obviamente las iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad, etcétera, donde es básicamente un comercio, dice la escritura, harán comercio de vuestras almas. Lo único que le interesa a los pastores es las canastas que se repartan con bastante dinero, ¿no? Pero a la misma vez también erramos por defecto donde no hay una enseñanza sobre el diezmo en la iglesia, y muchos cristianos no saben lo que es el diezmo ni cuál es la enseñanza. Yo creo que hice un video en el YouTube sobre el diezmo. Sí, ajá, creo que es uno de mis videos más vistos, curioso. Y lo interesante es que en el Nuevo Testamento no se nos habla del diezmo. Solamente vemos la palabra del diezmo que aparece en el Antiguo Testamento, y eso lleva a muchos a concluir que la enseñanza, que nosotros no estamos bajo la enseñanza del diezmo porque es algo que es mencionado en el Antiguo Testamento. Esa conclusión es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a decir, si es del Antiguo Testamento ya no es válido porque Cristo vino a cumplir la ley, ya no estamos bajo la ley. Es peligroso porque entonces caeríamos en la herejía marcionita o de Marción, que enseñaba que había que rechazar completamente el Antiguo Testamento y solamente enfocarnos en el Nuevo Testamento. Y eso es una herejía. El diezmo viene a ser parte de la enseñanza de la ley mosaica. Pero lo que estamos viendo en el libro de Génesis es que el diezmo no es una enseñanza de la ley. El diezmo es acogido por la ley, pero no es de la ley. ¿Por qué le da Moisés a Melquisedec los diezmos de todo? No una compulsión, no un mandamiento, una ordenanza. ¿Por qué? Dije Moisés. ¿Por qué Abraham? Sí, pero ¿por qué? Sí, claro. ¿Pero por qué? Ajá. ¿Por gratitud? Más allá. ¿Por qué no le dio 20%? ¿Por qué no le dio ¿Por qué le dio 10%? ¿Ah? Significa la totalidad. Ninguno de los números que aparecen en la escritura son accidentales. ¿Qué pasaba cuando se colectaban los diezmos bajo la ley de Moisés? ¿A quién se le daban los diezmos? A Leví. Fíjense que los diezmos siempre eran llevados al sacerdocio, al sacerdote, aquellos que eran una figura de Cristo. Entonces, eso es una enseñanza preciosa. La iglesia ha hablado sobre este tema desde el principio. Y las iglesias han enseñado tradicionalmente, desde los primeros cristianos, que el hábito de diezmar es un buen hábito, es una buena costumbre. No es mandado en la Escritura. No hay ningún verso en el Nuevo Testamento que diga que tenemos que diezmar. Porque si usted no diezma, usted es menos santo. Pero lo que sí le voy a decir es una cosa, que si usted no diezma, usted no está ejercitando fe. Usted no está priorizando a Dios. En pocas cosas somos más probados que en el área de las finanzas. Abraham Lincoln dijo, muéstrame la chequera de un hombre y te diré lo que cree. Usted me muestra a mí su estado financiero, dónde es que usted gasta su dinero, y yo le voy a decir cuáles son las prioridades en su vida. Porque su dinero va a ir a donde está tu corazón, ahí va a ir tu dinero también. Entonces vemos que y ahí va tu tesoro. Yo cuando vine allá de la iglesia, y está Gabrielito que no me deja mentir, yo
profundamente conmovido con esa iglesia allá en Matamoros. ¿Por qué? Porque es una iglesia pobre. Y siendo que es una iglesia pobre, es una iglesia extremadamente rica en generosidad. Como ellos ayudan a tantos misioneros, como, es decir, una cosa que le digo honestamente que lo humilla a uno en el buen sentido de la palabra. El diezmo, el hecho de que el 10% representa la totalidad. Lo que Abraham estaba dando en ese acto simbólico, estaba diciendo, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué podemos darle? Dice de hecho Salomón. ¿Qué podemos darle a Dios que no es de él? ¿Habitará Dios en un templo hecho de manos de hombre? ¿Qué le puedes dar tú a Dios que no sea de él? Nada, todo es del Señor. Pero hay algo que lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos nuestro dinero y decimos, este 10% es para el Señor. Voy a vivir con este 90%. Déjeme decirle, hermano, como testimonio personal, Dios bendice. Dios bendice. Y Él, como que aquella viuda, multiplica. Multiplica. En nuestra iglesia, como ustedes saben, tenemos una póliza de puertas abiertas. Todo el dinero que entra en nuestra iglesita va directamente dirigido, destinado a la obra del Señor. Un peso de esta iglesia no sale a nada que no sea destinado a la obra del Señor. Aquí no estamos recaudando fondos para comprarle un Bentley al pastor, que si usted quiere comprarme un Bentley no me pongo bravo, pero aquí no se pone un peso, o un yate o algo o para pagarme un viaje. El viaje ahora que me voy con la familia lo pago yo de mi bolsillo, no lo paga la iglesia, ¿no? Entonces, yo quiero que tengamos un espíritu generoso. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en mi corazón una carga misionera. Yo he visto la necesidad de los misioneros. El domingo que viene tengo que hablar con Ismael, porque yo le voy a mandar varios videos que, mira, qué bendición que tenemos esto aquí para proyectarlo. Yo quiero que usted vea como nuestro hermano Jairo, que es un misionero allá no me acuerdo dónde es que está, en la parte en México, en la sierra, él me ha invitado a ir. Yo quiero que usted vea su casa, la casa de ese misionero. Acaba de tener una bebecilla, un mes tiene, Eva creo que se llama la niña, preciosa. Él está ahí con su esposa, contento, ha pasado muchas vicisitudes. Ahí está. El hermano que mi suegro estuvo ahí antes de enfermarse, estuvo allá en Ecuador, y estuvieron con la misma tribu. ¿Se acuerdan la tribu a la punta de la lanza, creo que se llama el libro? ¿No? Con esa tribu estuvieron allá en Ecuador. Y ahí están los hermanos con los mosquitos, con todo. Ahí están llevando el evangelio. Yo me erizo, hermano. Yo quiero que seamos parte de eso. Porque yo quiero que cuando el Señor venga nos llevemos una corona grande. No podemos ir nosotros allá, pero sí podemos apoyar a los que están yendo en nombre nuestro. Y cuando nosotros los apoyamos como iglesia, ¿cuántos misioneros tenemos? Hermano Gabriel, ¿usted sabe cuántos misioneros tenemos? Entonces, ok, tenemos entonces, ¿cuánto es eso? 11 misioneros. Tenemos 11 misioneros. Yo pensaba que teníamos 12, por eso es que saqué la cuenta. Pensé que teníamos. Ahora, yo personalmente les comenté que tomé un misionero, viene de la iglesia. Yo lo único que voy a hacer es aumentar lo que yo le doy a la iglesia para que vaya a ese hermano. Pero un misionero que justo está en el pueblo mío. Entonces está ahí haciendo Yo no puedo ir. Yo que soy cubano no puedo ir a mi país a hacer. No me lo permiten. No puedo. Entonces estoy bien. Ok, son 12 entonces. Sí. Pero ahí estamos, hermano. Y para eso son los diezmos. Para pagar, obviamente, el costo de la iglesia, para ayudar a los necesitados y para reunir dinero para comprar nuestro propio lugar. Amén. Entonces, el diezmo, no piense que es una cosa, que el diezmo es la oportunidad que Dios le da a usted de fortalecer su fe y de ver la mano de Dios en su vida. Mientras más usted dé, usted más va a recibir. Mientras más usted retenga ese dinero o lo que sea. No estoy hablando solamente de dinero, porque no quiero que piense en el diezmo solamente el dinero. El dinero, habría que dar un seminario sobre lo que es el dinero. El dinero es simplemente una condensación del tiempo y la energía. Eso es lo que es. Diezme su tiempo al Señor también. De 10% de su tiempo al Señor. De 10% de su energía, de su fuerza. De 10% de su dinero, sí, pero todo lo que usted traiga las primicias al Señor. Y usted va a ver cómo el Señor lo bendice. Entonces fíjese que entonces aquí vemos esa enseñanza. Trae Abraham el diezmo de todo y se lo da a Melquisedec en un acto de
adoración. Nosotros pensamos usualmente entre los cristianos que la adoración es cantarle a Dios, y eso es adoración. Pero es también un acto de adoración traer las ofrendas al Señor. Es un acto de adoración ir y evangelizar y compartir el evangelio con un mundo perdido. Es un acto de adoración escuchar y meditar en la palabra del Señor. No es solamente cantar, ¿no? A veces yo he visto a veces iglesias modernas que dicen, bueno, tenemos el grupo de adoración o el equipo de adoración o cosas. No, el ministerio. Es decir, es que no hay ministerio de adoración. Nunca, no hay en la Biblia ministerio de adoración. ¿Por qué? Porque es que todos nosotros tenemos que adorar. Nosotros entre los bautistas, todos ustedes tienen que tener su himnario. Porque todos ustedes tienen que cantar. Y me dirán, no, es que yo no canto bien. Yo le digo, yo sé, yo lo escucho. No estoy sordo. Es un gallinero, pero es que Dios se alaba en el gallinero. Y Dios quiere que usted, mientras peor cante, más levante la voz y glorifique al Señor. En el cielo usted va a tener voz de querubín. Ahora no, tenemos que aguantarlo, pero eso es parte de las pruebas que el Señor nos pone. Sobrellevar los unos las cargas a los otros. Alirio. Alirio es un ruiseñor. Pero me entiende, eso es adoración. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que levantar, alabar al Señor. Nosotros tenemos en nuestro servicio la adoración del Señor como parte de nuestra adoración al Señor, del servicio. Tenemos el tiempo en que oramos, tenemos el tiempo en que traemos los diezmos y las ofrendas, etcétera. Todo eso es adoración, desde que usted entra por esas puertas. Por eso yo quiero a veces, hermano, yo sé que a veces el hermano Alirio se pone regañón y les dice a ustedes, silencio, porque ya está. Pero yo a veces yo entiendo de dónde viene el hermano Alirio, tiene razón. Yo quiero que entren a la iglesia con un espíritu de adoración. No estoy diciendo que usted va a venir con un espíritu litúrgico, no es eso lo que estoy hablando, usted va a entrar así, amén, gloria. No, contento, etcétera, pero que entre con un enfoque, ok, este lugar que estoy entrando es un lugar santo. Aquí vine a buscar la presencia del Señor. No vino aquí a matar el tiempo, ni a entretenerse. ¿Ok? Hay muchos mejores lugares que este si usted quiere entretenerse. Aquí eso no va con nosotros, somos aburridos. Pero venimos aquí a alabar al Señor. Amén. Entonces, bueno, le hizo, vemos la enseñanza de que Abraham no quiere recibir del mundo nada, decir, para que el mundo no diga que yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué? Porque tu riqueza, no solamente material, pero tu riqueza en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en todas esas cosas, viene de la mano del Señor. Amén. Preguntas hasta aquí, antes de continuar. Yo no sé si tienen las tarjeticas hoy o no, no sé. Ah, tienen tarjeticas, todo parece que va bien. Hubo una transición bastante fácil. Qué bien. Ok. Dice entonces en el 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Quiero que note algo interesante. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo viene una palabra en visión? La visión viene en oído. ¿No? Digo en vista. No, en vista, que al revés. Bueno, nos reímos, pero es lo que le vino. Dice, a él le vino la palabra en visión. Eso parece que es antitético. ¿Cómo puede venir una palabra en visión? La palabra debe venir en oído. Y la visión en visión. No. El término de la palabra de Dios, ¿ok? El mamre, el manre Elohim, que es la palabra de Dios, yo quiero que usted entienda algo interesante. Recuerda cuando estuvimos leyendo en Génesis capítulo 2, ¿ves? Y el Señor dice que le hace pasar a Abraham, estoy cansado. Abraham no, ¿cómo se llama el primer hombre? Adán, ¿ok? Y el Señor hace que pasen todos los animales delante de Adán. ¿Para qué? ¿Por qué? Primera, qué cosa extraña que nos está contando el Señor, de que le trae todos los animales, desfilan delante de Adán, para que Adán les ponga un nombre. Y dice, y el nombre que tuvieron, eso fue. Yo creo que usted tenga un poco su mente dentro del contexto del pensamiento teológico judío, que nosotros lamentablemente en el occidente hemos perdido. Y yo les he hablado mucho de esto, pero quiero que ustedes, porque a veces se nos olvide, hay que repetirlo hasta que se vuelva una segunda naturaleza. El acto de nombrar a algo en la teología judía, hebrea, y del Medio Oriente en general en aquel tiempo, el acto de nombrar algo, decir un nombre sobre algo, era infundirle la esencia de ese algo nombrado al objeto. Así que cuando usted ve en el Antiguo Testamento y usted ve que Dorlaomer o Melquisedec, etcétera, todos estos nombres extraños que se le ponían a las personas, era una razón.
Todos los nombres bíblicos tienen ¿qué cosa? Un significado. Un significado, un mensaje. Y cuando Zacarías iba a ponerle el nombre a Juan, y él dijo, todo el mundo decía, va a llamarse Zacarías Jr., como su papá, porque es el primogénito. Y todos los varones, hasta nuestra cultura, ¿qué es lo que pasa? El primogénito, ¿qué nombre lleva? El nombre de papá, ¿no? ¿Y qué dice Zacarías? Juan. Tenía que ser el nombre, que era el que le había revelado el ángel. Cuando el ángel se le aparece, ¿cuál es el nombre que se le da para Jesús? Le dice, tiene que llamar Jesús porque él librará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Abraham recibe un cambio de nombre. Cuando usted es bautizado en el... Y yo quiero que usted diga, en el nombre, ¿qué significa eso de bautizar? En el nombre. Es sumergir dentro de la esencia. Quiere decir que cuando usted habla la palabra sobre la persona, esa persona asume aquella esencia que es hablada. No es algo simplemente superficial. No es algo de carácter epistemológico, es algo de carácter ontológico. Para los que saben filosofía entienden lo que les estoy hablando. No es simplemente una cosa que estamos hablando del sentido que tienen las cosas, de definiciones gramaticales, sino que estamos hablando de un cambio de esencia en sí. Es un cambio, exactamente, estamos hablando del ser en sí. Por eso cuando Adán nombra a los animales, lo que Dios está haciendo es que está haciendo a este hombre, que es su criatura, lo está haciendo un colaborador en el acto y proceso de creación. Dios está involucrando, como cuando un padre lleva a su hijo a hacer una... Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá vio en una revista rusa, yo me crié detrás de la cortina de hierro, y había una revista rusa que se llamaba Sputnik. O sea que fue Sputnik. Sputnik fue el primer satélite. Y había una revista muy buena, era como el Reader's Digest. ¿Sabes qué es el Reader's Digest? Era el Reader's Digest del campo socialista. Y mi papá vio un escritorio para niños, ¿no? Moderno, etcétera, y mi papá dijo, voy a construirle este escritorio. Y yo me fui con mi papá y compramos las maderas allá en la carpintería de Chirino, que era un carpintero que estaba allá en el pueblo mío, y trajimos las maderas y mi papá lo cortó con ese... Y yo estaba ahí colaborando con mi papá, probablemente estorbando el proceso. Pero mi papá quería que yo estuviera allí, que lo ayudara. Porque él después me dice, mira, esto lo hicimos juntos. Lo hizo él. Pero bueno, yo me sentía como que yo había construido aquello, ¿no? Y mi papá era el que me había ayudado a mí. Y el Señor hace eso con nosotros. El Señor crea a Adán, ¿y qué hace? Lo trae ahora para que dice, a ver, hijo, ven. No, ¿qué nombre tú crees que debe tener este objeto que tiene 4 patas y una cosa grande así en la nariz y en la... ¿Cómo? Y orejas grandes. No sé, elefante. Okay, bueno, llamaremosle elefante entonces. Y a bueno, ornitorrinco. Está bien, ¿no? Y al otro hipopótamo. ¿Ves? ¿Y qué es lo que hace? Adán está dándole la esencia a las cosas. Por eso dice, y ese es el nombre que lleva hasta ahora. Muy sabio. Muy sabio. Además, ¿cuántas palabras agregó? ¿No? El primer taxónomo fue Adán, ¿no? El primer biólogo fue Adán. Cuando los judíos iban a aceptar, hasta hoy día, en el Talmud se cuenta que cuando una persona quiere hacerse judío, un gentil quiere hacerse judío, tiene que pasar por un proceso que se llama el bautismo de proselitismo. Entonces, en el bautismo de proselitismo, el gentil viene y a hablar con el rabino, y el rabino entonces sumerge a esa persona en una mikvah, en un agua, y lo bautiza en el nombre de proselitismo. Dice esto, te bautizo en el nombre de proselitismo. Y dice el Talmud que después de que esa persona sale, es tan judío como si hubiese salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque había sido bautizado, la esencia de lo que significa ser judío había sido introducida a esa persona. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Entonces yo quiero que entienda todo eso que yo le estoy diciendo, es porque quiero que entienda que cuando habla de la palabra de Jehová, no estamos hablando simplemente de la voz de Dios o lo que el Señor le dijo, sino que cuando estamos hablando de la palabra del Señor, está hablando del Mamre, que es la esencia de Dios. Y eso es el Logos. La palabra, el Mamre en arameo, se traduce como el Logos en el Nuevo Testamento.
hay un comentario hebreo que data del primer siglo, el tiempo del templo, sobre el libro de Génesis. Y se llama un Targum. Un Targum es el comentario más viejo, de hecho, de su estilo. Targumes eran comentarios hebreos, como tenemos comentarios hoy día, pero lo que hacía ese comentario es simplemente que tomaba el texto y expandía, agregaba como un paráfrasis sobre el texto. Y cuando está hablando en esa parte, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese texto dice, en el principio creó, y esto le digo, un comentario judío del primer siglo, el Targum Jerusalem, que fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano en 1956. Gracias, hermano. El médico siempre viene, ¿eh? Eso es bueno tener un médico de cabecera en la congregación. Dice, en el principio creó el Hijo de Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que usa es el Mamre Elohim. La palabra de Dios, el verbo de Dios, no es algo, simplemente una voz que Dios habla. Porque dice en el Nuevo Testamento que el Dios creó al universo por medio de ¿qué? De la palabra. Pero no de la palabra que él habló. Dios no tiene cuerdas vocales. Su Hijo, el Logos, el verbo, la palabra, la esencia misma. Toda esta trayectoria que yo les he llevado por los animales y las definiciones y todo eso, cuando uno le decía el nombre a un niño, ese título era lo que el niño era la esencia de esa persona. ¿Ve? Entonces cuando decimos la palabra de Dios, el Hijo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios esencialmente. Él es la manifestación de Dios. Y eso es lo que significa la palabra. Ahora por eso yo quiero, para que entienda, ahora vamos a entender este versículo. Dice, después de estas cosas vino que la esencia de Dios, la manifestación de Jehová a Abraham en visión. Ahora usted entiende cómo es que la palabra de Dios puede manifestarse en visión. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Lo mismo que vio Moisés en el monte Sinaí. Lo mismo que vio Moisés sobre la zarza ardiente. Todos pensamos en la zarza ardiente, pero no era la zarza ardiente. Encima de la zarza ardiente había ¿qué cosa? Había un hombre parado. Léanse ese versículo nuevamente. Dice que Dios le habló a Moisés desde encima de la zarza. Ustedes lo que vieron el muñequito, ¿no? de Moisés. La zarza está flameando, etcétera, y Dios le habla, la zarza se expande, qué sé yo, cuando Dios no le habló desde la zarza. Ese que estaba de encima de la zarza, él le habla. Él estaba encima, parado encima de la zarza, y él le habla entonces a Dios. Y, no es que le habló de adentro, la zarza no le habló. El Señor estaba encima de la zarza. Y cuando él está en el monte, que dice, dice, yo voy a poner mi mano, ¿ve? Escóndete en la peña y yo voy a poner mi mano y cuando yo haya pasado verás que dice la espalda de mi gloria. Es la palabra de Dios, la esencia de Dios. Fue Ireneo, creo que fue Ireneo, el que dijo que el Hijo es la visibilidad del Padre y el Padre es la invisibilidad del Hijo. Nadie ha visto a Dios jamás. La palabra de Dios, el Mamre Elohim, Él le ha dado a conocer. Vamos a terminar ahí por cuestiones de tiempo. Les dejo 5 minuticos para preguntas y continuaremos después en el capítulo. Ya terminamos el capítulo 14. Estamos al principio del... Amén. Bien, preguntas. No hay preguntas. Tarjetitas. Un targum. Una palabra que va a decir. Un ruido que voy a hacer. Amén, gloria a Dios. No. El creyente. O sea, que hay un predicador en México que él estaba y dice, porque el Señor estaba el hermano y dice, pero que sí, y atrás le gritan los mexicanos, amén, predícalo, dice. El hermano Córdoba dice, bueno, si me permiten lo predico, pero si no me dejan hablar no puedo.
Ujú. 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 Miren, en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor vio a la viuda, que dio 2 sestercios, es decir, no había moneda más baja que los 2 sestercios, es decir, aquello era la denominación más baja en la moneda. ¿Eh? 1 céntimo. ¿Y usted piensa que le estaban dando bien uso los judíos del tiempo de Jesús? ¿Los fariseos? No, absolutamente para nada. Era un sistema corrupto, los cambistas, pero no importa, ¿sabe? Dios la vio. Nosotros no diezmamos al ojo del hombre. Nosotros diezmamos para el Señor. Y el Señor nos bendice. Si yo agarro el diezmo ahora como pastor, y como le digo, lo agarro y me lo robo, y lo pongo, no sé, en una cuenta en Suiza o algo de eso, y lo escondo, o me lo gasto en cosas, Dios me va a castigar a mí. Y cuando venga el juicio, el que va a pagar por eso voy a ser yo, por robarle a las cosas que son de Dios. Pero si usted trata de usar eso como una excusa, no, yo no diezmo porque, como dicen muchas personas, los pastores son ladrones o las iglesias, y es verdad que sí, hay muchos pastores que son ladrones. Y hay muchas iglesias que hacen comercio con las personas. ¿Ve? Pero eso no te exime, porque tú no le estás dando el diezmo al pastor. Si el pastor se lo roba, son otros 20 pesos. No que tiene que dar otros 20 pesos, sino que, ¿me entiende lo que le... Gracias. Gracias. Pero si el pastor se lo roba, el pastor va a dar cuenta. Pero yo libré mi alma. Yo le estoy dando al Señor. No. Pero sobre todo le digo, hermanos, en esta iglesia no tienen excusa ustedes porque tenemos una póliza de puertas abiertas. Aquí no me vengan con cuentos chinos, porque usted, aquí cualquier miembro de la iglesia puede venir a preguntarme, yo le muestro las finanzas así. ¿Eh? ¿Cómo? Dije póliza, no póliza, discúlpeme. Una política acá. Una política de puertas abiertas. Ujú. Discúlpeme, no una póliza, una política de puertas abiertas. Sí, sí, ajá. Mira, a lo mejor pueden recordar una ofrenda para mandarle. Pero es cierto que que nosotros, ustedes saben el dinero que entra en nuestra iglesia y el uso que se le da a la iglesia. Digo, al dinero. Pero eso no nos exime, hermano. Y déjeme decirle una cosa. Si usted está diciendo que lo que dice el hermano es muy importante, si usted está diciendo yo no gano lo suficiente para dar mi diezmo, usted nunca va a ganar lo suficiente para dar su diezmo. Porque si usted no prioriza al Señor, dice sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Usted piensa que si usted no es responsable con un poquito que Dios te está dando, que Dios te va a dar más? Si no eres obediente ahora no lo vas a hacer aunque estés ganando $1.000.000. Yo conozco personas que ganan mucho dinero, y viven con la soga al cuello.
con la soga al cuello. ¿Por qué? Porque, como dicen los venezolanos, uno se tiene que tapar hasta donde da la cobija. ¿Entiende lo que estoy hablando? Si usted nota, no puedo diezmar al Señor, es imposible que usted no pueda diezmar. Le voy a decir por qué. Porque el diezmo es lo primero que sale del cheque. Usted no puede diezmar, ¿sabe por qué le voy a decir? Porque viene el cheque, usted paga la electricidad. Había una canción en Cuba que decía, mira Bartola, toma estos 2 pesos, paga la luz, el teléfono, el carro. ¿Sabe la canción? Ajá, bueno. Eso usted hace como Bartola. No. Cuando le llegue su cheque, usted hace así, 10% para el Señor. Ahora voy a ver cómo pago lo demás. Pero es que no lo hace esto. Usted paga lo demás y después, no me quedó nada. Sale así, los bolsillos así, al Señor. No te puedo diezmar, Señor. No, sí puedes diezmar. Lo que pasa es que estás viviendo más allá de tus ganancias. A lo mejor tienes que encender el aire acondicionado en tu casa solamente por las noches. O a lo mejor no deberías estar manejando el carro que te compraste, que no lo puedes comprar. A lo mejor no debes estar viviendo en la casa que estás viviendo, porque no la puedes pagar. Y así es como vivimos. Queremos vivir en el sueño americano y nos endeudamos hasta la coronilla. Y después venimos a decirle al Señor, Señor, no puedo diezmar porque es la vida. No, tú fuiste el que te metiste en todas esas deudas. Entonces ahora es culpa de Dios que tú no fuiste un buen ministro de tus finanzas, de las bendiciones que Dios te da. Es que quieres comer todos los días filet mignon, mijo, y no se puede. Al precio. ¿Entiendes lo que estoy hablando, hermano? Y ¿sabe qué es lo que me duele a mí como pastor? Y le digo honestamente, después de cada vez que vengo de allá de México, me pasa eso. Digo, ¿con cuánta facilidad vamos a un restaurante o una cosa y gastamos el dinero, se lo damos al mundo, en el mall, en lo que sea? Y basta que el pastor diga, vamos a recaudar fondos para un pobre misionero que se está comiendo a Nicolás por una pata, como decimos nosotros en Cuba. Y ahí está, da un billete engurruñado, apretado, y que hay que buscar un equipo de ingenieros para poder abrir el billete. ¿Entiende? Usted está mirando el peso, estirándolo, como dice, no des con corazón triste, es mejor que no des. Y yo prefiero que usted no ponga un peso en esta iglesia, no va a ser que contamine el resto de los dineros, si usted no lo está dando con un corazón alegre. Si usted no da yo veo los niños, yo veo el chiquitico suyo cuando viene contento, véale la cara a los niños como dan. Mire, ay, si los adultos fueran así, ¿no? Van contentos y se ponen bravos. Si no les da así o no, se ponen bravos, damos un dinero. ¿Para qué quieren que así? Hay muchachos jóvenes, ¿ok? En mi escuela dominical, que no sé ahora, pero eran diezmadores. Cuando yo era tesorero yo sabía. Y jóvenes. Y ahí estaban, nadie les decía nada, pero ahí estaban. Y Dios los bendijo. Eso lo sé yo. Y Dios los bendijo. Por eso digo, no le quita al Señor la oportunidad de bendecirlo, hermano. No cierre eso. El Señor promete y cumple. Amén. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Ya no, quedaron todos. No, es que se toca la tecla del diezmo y después nadie quiere hablar, no quiere que lo comprometamos, ¿no? A ver. Todo es el Señor. Y la razón es que el diezmo, porque todo en la Escritura, no, por eso nos encontramos el milenio, las 10 vírgenes. El 10 representa totalidad. Y eso uno, en un acto simbólico, uno le está dando al Señor todo, diciéndole, mira Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Y Él nos da después la gracia y la sabiduría de saber distribuir y administrar el 90%. Todo lo demás. Mire, le digo, usted va a ver, y yo lo he visto en personas, hermanas, qué cosa, que se buscan trabajo, overtime, triple time, no viven y nunca tienen dinero. ¿Y sabe por qué le digo? Él dice que como no estás dándole al Señor lo que es el Señor, Él te va a mandar, dice, al saltón, al devorador, y tú lo que le estás robando todo a Dios, Dios te manda al diablo para que te lo quite por otro lado. Y te crees tú que estás haciendo dinero y no estás haciendo nada. Pero cuando somos obedientes al Señor, te sobra y puede ser de bendición a otras personas y puedes comprarte una casa y puedes comprarte un carro. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente al Señor. Probar al Señor en eso. Sí, hermano. Bueno, déjeme decirle, una vez vino una hermana, y no me he olvidado de usted, hermana. Viene una hermana una vez, cuando yo era tesorero de la iglesia, porque todo el mundo venía a quejar. Los tesoreros siempre éramos los, ¿cómo se llama? La persona más odiada de la iglesia es el tesorero. ¿Ves? Porque yo siempre era el que le ponía frenos a la iglesia. Todos los hermanos vienen con grandes ideas, vamos a comprar un van. ¿Se acuerda, hermana Elizabeth? Vinieron todos y yo le dije,
no vamos a comprar un van porque no hay finanzas. Sí hay finanzas, hay tanto en la cuenta. Le digo, sí, pero eso está destinado para tal. No, pero sí queremos y usted no puede porque la votación de la iglesia. Si la iglesia vota, yo renuncio ahora porque yo no voy a pagar. De mí no va a salir la firma para que se acuerde mal. Al final fue porque los hermanos no calcularon, pensaron que era comprar el van y le digo, ok, ¿y quién va a manejar el van? ¿Quién de ustedes tiene licencia para manejar el van? Nadie. Ok, ¿quién va a pagar el seguro del van y la reparación del van? Ah, esa parte no la pensamos, ¿no? Bueno, ok. Pero el punto que le digo de el dar nuevo testamentario. Una hermana viene y me dice, uno no tiene que dar el diezmo porque en el Nuevo Testamento no nos habla de eso. Le dije, yo soy dadora neotestamentaria. Le dije, amén, gloria a Dios. Y le digo, pastor, esta hermana me acaba de decir que va a vender su casa esta semana y que va a traer todo el dinero que sacó de su casa y lo va a donar a la iglesia. Yo no he dicho eso. Le digo, sí, usted sí lo dijo. Usted me dijo que usted era una ofrendadora neotestamentaria. Léase el libro de los Hechos. Yo no tengo tanta fe. Yo soy diezmador porque no me llega tanto la fe. En el Nuevo Testamento nos dice que vendían todo lo que tenían y tenían todas las cosas en común y traían, dice, vendían sus heredades y lo dejaban a los pies de los apóstoles. Ahora le pregunto, ¿usted quiere ser quiere ser ofrendador nuevo testamentario? Con mucho gusto. ¿Entiende? Hay que tener cuidado con eso. Cuando nos habla de las ofrendas, ¿ok? Que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de ofrendas, y eso es una enseñanza. Una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda, otra cosa es promesa de fe. La ofrenda para los santos era lo que se tomaba, por ejemplo, de Tesalónica, de Macedonia, que dice, vosotros diste, dice, de vuestra profunda pobreza. ¿Para quién? Para la iglesia perseguida de Jerusalén. Eso es una ofrenda. Ese no es el dinero que iba para cubrir los costos de la iglesia de Macedonia, de los diezmos. Eso era algo encima del diezmo que el pueblo recogía para mandárselo a otras personas. Hay hermanos que dan en el cheque y dicen diezmos. Y de la misma cantidad dicen tanto para los misioneros, tanto para ofrenda pro templo. Eso no es el diezmo. El diezmo no es doy esto y esto lo repartimos en tres cosas. No. El diezmo es el diezmo. Esto está acá. Es el 10%. Si usted quiere dar una ofrenda extra para el protemplo, allí va la ofrenda protemplo. Y una ofrenda para los misioneros. Son cosas diferentes, no confundan. Yo tengo que enseñar un poco mi error. No he enseñado lo suficiente. Pero bueno, eso responde a su pregunta, ¿no? Amén. Ujú. Sí, sí. ¿Eh? Primera persona del singular indicativo. Segunda declaración. No, mentira. Usted me está hablando que si fue el Señor. No. Ok. No podemos hablar de Jesús. Jesús es un hombre. Es el Dios humanado, Dios hecho hombre. No, tampoco. Cuando hay una teofanía, esa teofanía es la Trinidad que se está apareciendo como hombre. ¿Ve? No podemos decir, ese es Jesús. No podemos decir que es Jesús porque Jesús comenzó a vivir hace 2000 años cuando nació de una virgen. Jesús es la humanidad, es el hombre que nació en Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús antes de nacer del vientre de la Virgen María no existía. La parte humana de Cristo, no de Jesús es todo humano. La parte de Cristo es, en Jesús hay dos naturalezas. Una divina, el Logos, y una humana. La divina obviamente ha existido siempre. Y existió siempre con el Padre. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son una esencia, una sustancia. ¿Ve? En tres hipóstasis o tres personas. ¿Ve? Pero Jesús es cuando la segunda persona de la Trinidad se encarna, entra en la historia y asume para sí una naturaleza creada. Entonces no podemos decir que en el Viejo Testamento se apareció Jesús. No fue Jesús, fue Dios. Dios que se manifiesta. A veces Dios se manifiesta como un hombre, una sola persona, Jehová. A veces se manifiesta como tres personas, como el caso que vamos a ver después con Abraham, cuando en el encinar de Mamre se le aparecen estos tres ángeles que le dice y él se inclina, etc. Y ahí vamos a hablar un poquitico de lo que es la Trinidad, cuando entremos
Ok, bien, ¿alguna otra pregunta? No. Ujú. Agustín habló de eso. Agustín escribió un tratado que se llama de Trinitatis, donde habla precisamente de eso. Y él dice que no podemos, y yo tiendo es decir, yo no tengo un problema porque yo lo entendía de esa manera, es decir, por esa misma razón dice, a Dios nadie lo ha visto, sino que el Hijo le ha dado a conocer, al Padre, y de la misma manera que Ireneos dice que el Hijo es la visibilidad del Padre, y el etcétera. Ok, pero cuando el Señor se hace visible, ¿ok? No podemos decir que en esa visibilidad o esa apariencia, que es una teofanía, no es la encarnación de Dios, ¿ok? No es la imagen de Dios. Cuando Dios se hace toma una imagen que es el Hijo, entonces en ese caso podemos hablar estrictamente que fue la segunda persona de la Trinidad. Pero por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando se presentan estos tres ángeles, vamos a decirle, usar esa palabra, la manera en que el 99.9% de los cristianos evangélicos entienden eso es como que el Señor Jehová, ¿no? Se queda con Abraham y que habían dos ángeles que venían acompañándolo a él. La escritura nos dice claramente que no, porque cuando vemos en el capítulo 19 del libro de Génesis, dice que, y esto es la parte que es curiosa, dice, y esto es uno de los ángeles toman a, a, a Lot y su familia y lo sacan de Sodoma y de Gomorra. Y después dice, cuando lo habían puesto eso, dice, y Jehová hizo caer fuego de Jehová del cielo. Jehová en la tierra hizo caer fuego de Jehová en el cielo sobre la tierra. ¿Ve? Entonces ahí estamos hablando que en ese término se usa y cambia todo el tiempo, porque a veces usa el singular, a veces usa el plural, en el capítulo 19. Y después habla que dice que Jehová, quiere decir que esos ángeles eran Jehová, una manifestación de Dios. Hace caer fuego de Jehová del cielo. Dios nunca deja de estar en el cielo. Dios no se separa, no está hecho de partes que van para acá, para acá. No hay una localización de Dios. Dios no está en ningún lugar. ¿Ve? Entonces, pero la forma en que Él se presenta, yo quiero que entiendan esto, por qué razón se presentan estos dos como ángeles y por qué uno se queda con Abraham y los otros dos van a Sodoma. La palabra ángel no es lo que uno es ontológicamente, no es una descripción ontológica de esencia, es una función, es un trabajo. El trabajo mío, el título que yo tengo como pastor de la iglesia es ángel y de angelito no tengo nada. Pero, ¿qué significa eso? Mensajero. La palabra evangelio significa evangelion, que significa buen mensaje o buenas noticias. Y los ángeles son los que dan el mensaje. ¿Quiénes son los ángeles que vienen a nosotros a salvar a la humanidad? Cuando el Señor Jesucristo es bautizado, hay dos ángeles, dos mensajeros del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo son mandados a Sodoma y a Gomorra a sacar de un mundo perdido a los hijos de Dios. Eso es lo que estamos viendo en la historia. El Padre manda al Hijo y al Espíritu Santo a Sodoma y a Gomorra a sacar a la iglesia. Por eso se ve en los tres. Vemos la actividad de salvar a la humanidad es una actividad trinitaria. Toda la Trinidad está en acción salvando a la humanidad. Pero los que manda Dios, el Padre manda al Hijo y al Espíritu Santo a llevar esa obra. Por eso se ve representada en esa teofanía. Pero vamos a entrar más allá cuando lleguemos a ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Ujú. ¿Y qué dice él? ¿Ha visto al Padre? Porque el Padre y yo uno somos. Ajá. Ya, claro, ya. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No, es una cosa que es profundísima. Sí, hermano. Sí. Ujú.
Ujú, ujú, ujú. No, Jesús el hombre, no. Jesús el Logos, el Hijo, no el hombre. Jesús no ha sido eternamente hombre. Jesús no era hombre al principio de la creación. Jesús se hace hombre. Él toma nuestra humanidad. Por eso dice que la nueva creación es precisamente que tenemos a un creador criatura. Que Dios se hace criatura. En San Juan 1.14, el verbo se hizo carne. No sé si es algo interesante, no es que el verbo poseyó carne, no es que él asume nuestra naturaleza en sí. Pero Jesús el hombre no ha existido siempre. Jesús el hombre tiene 2000 años de edad. El logos, ¿ok? El verbo o el logo, la segunda persona de la Trinidad, ha existido siempre. Y con el dice, permite, dice, comparte la gloria que compartí contigo antes de todas las cosas, antes que hicieras el mundo. Es decir, Dios existe en Trinidad, pero Dios hombre no ha existido siempre. Bueno, sí, sí, Jesucristo puede decir que él es eterno, por eso él dice antes de que Abraham fuese, yo soy. No, 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 pero hermano, espérese, pero él lo dijo siendo hombre porque todo lo que dijo Jesús lo dijo siendo hombre. Pero no significa, y esto es una cosa que tenemos que entender, porque la iglesia, si ha habido un tema que la iglesia cristiana, la ortodoxia cristiana ha gastado tintas y pensamientos y conflictos, ha sido sobre este tema. Y llevamos a la fórmula trinitaria, ¿ok? Que es, no, ahí no podemos mover ni una cosa a un lado ni al otro, ¿ok? Porque o caemos en el error de los arrianos, que enseñan que Cristo que comenzó a ser, y eso es lo que enseñan los arrianos, o caemos en el error entonces de que en Cristo hay dos naturalezas y dos personas, que era el error de los nestorianos. ¿Okay? Jesucristo cuando dice, antes de que Abraham fuese yo soy, él está hablando obviamente de su preexistencia como Jehová. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Pero el hombre de Jesús no existió antes de María. Si decimos que o afirmamos que Jesús existió como hombre antes de María, la encarnación entonces carece de completo sentido. El hecho de que eso fue un milagro, de que no que Dios se aparenta con una fisicalidad, que lo hacía en el Antiguo Testamento, y los ángeles que se presentaban, el ángel Gabriel no se presentó como un fantasma, se presentó, dice, como un varón, como de carne y de hueso, se le presenta a la Virgen María. Y los ángeles pueden hacer eso, cuanto más no Dios. Pero lo que pasa en la encarnación es diferente. Eso es una encarnación. Él va y la Virgen María es fecundada por el Espíritu de Dios. Entonces Jesucristo, por eso es que la Virgen María tenía que ser virgen, porque dice que no nació de voluntad de varón. Jesús, Dios toma, el Logos toma la carne de María y crea entonces a Dios, al Dios hombre, al Creador creado. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. 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 Sí. En el caso de Jesús hay que notar algo también. Bueno, algo hay que notar. Jesús tenía un alma humana. Y el alma de... Recuerde que cuando yo estuve enseñando, que estuvimos hablando sobre la distinción del alma. El alma, la parte más sublime, por decir así, del alma humana es lo que se llama el intelecto. Está la otra parte que es la parte animal del hombre, donde están los apetitos, los deseos, todo ese tipo de cosas. Las funciones biológicas están aquí y encima de eso está la razón humana, el logos, ¿no? En el caso de Cristo, el intelecto humano es sustituido, por decir así, por el logos. Pero en cuanto al alma, a todo lo demás que consistía en la humanidad de Cristo, esa alma tuvo un comienzo en ese momento también. Es decir, que el alma de Jesús, el espíritu de Jesús, es decir, el logos,
suplantó la parte que es diríamos, del intelecto. Pero la parte animal tuvo un principio también, no es eterna. Porque de hecho, cuando nosotros morimos, esa parte del alma deja de existir también. Todo lo que son los apetitos, lo único que sobrevive en el alma humana es la parte que es la imagen de Dios, no la parte que tenemos en común con los animales. Porque nuestros apetitos, nuestros deseos, los reflejos, las funciones biológicas, todo eso lo tenemos en común. La razón es lo único que nosotros nos diferenciamos de los seres humanos. Y esa es la única parte que es eterna en el alma. ¿Ve? Todo lo demás perece con el cuerpo. ¿Okay? Pero vamos a elaborar más esto. ¿Alguna otra pregunta? Por piedad, no. Ok, bueno, entonces vamos a orar y nos vamos a nuestras casitas. Padre, te damos gracias por este día. Continúa, Señor, enseñándonos y hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Guarda, Señor, a cada uno de los hermanos con bien a sus casitas, Señor. Guárdalos con bien. Manda a tus santos ángeles, Señor, a que los guarden y los protejan, Señor. Y asimismo, tráenos con bien el domingo, Señor, para continuar en este nuevo lugar que tú nos has dado, Señor, alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.